Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición poder cantar, ¿no? Y el alma es tan animada al poder mirar las verdades preciosas de quién Dios es y lo que ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Yo cuando charlé por última vez con estas tres señoritas mormonas, que me quedó marcado en el corazón al escuchar esto, que yo les pregunté si ellas estaban seguras de la vida eterna. Ellas me decían, nadie puede estar seguro de poder tener vida eterna porque nosotros tenemos que saber si vamos a hacer hasta el final de nuestras vidas nuestro mejor esfuerzo. Y hay muchas personas que viven vidas religiosas pero no tienen ninguna esperanza. No tienen ninguna esperanza, pero los cristianos estamos acá y podemos hablar de la esperanza, cantar la esperanza y experimentar la esperanza porque nosotros sabemos que Cristo lo ha hecho todo y saber que Él nos va a sostener a lo largo de toda nuestra vida y que Él va a terminar su obra, para nosotros es precioso porque cuando ves las Escrituras, si alguna vez las has leído todas, de Génesis a Apocalipsis, te darás cuenta que al final de Apocalipsis dice, hecho está. Y uno diría, ¿por qué Dios dice hecho está? Algo que todavía no sucede. Bueno, porque Dios está fuera del tiempo. Dios es un ser atemporal. O sea, Él no está condicionado por el presente, el pasado y el futuro. Él está fuera de. Y para Él, el futuro es como un pasado que ya está. Entonces, cuando Dios define algo y Él dice ya está, es porque Él sabe que lo va a concluir. Él sabe que al final de la historia, Él gana. Al final de la historia, la luz vence a la oscuridad. Al final de la historia ya no habrá más pecado, más muerte ni más dolor. Al final de la historia, Él va a seguir siendo el dueño, el Señor y el soberano de todo el universo, porque Él es el Dios infinito. ¿Sí? Así que qué alegría poder cantar hoy con ustedes. Es extraño no tener las plataformas, ¿no es cierto? Espero que ahí todos estemos mejor acostumbrados a esta nueva forma de poner las sillas. Si funciona, lo vamos a seguir llevando y si no, lo pondremos como la anteriormente estaba, ¿sí? Así que si alguno tiene alguna manera de poner los bancos, acérquense ahí a mí o a alguno de los líderes para saber, le vamos a buscar la vuelta, ¿no? El lugar ya es muy pequeño, el Señor nos dé la gracia para extendernos en algún momento un poquito más para allá. Y mientras eso pasa, sí estoy agradecido por esos hermanos que están dispuestos a ocupar los espacios de adelante. Vieron que es difícil, ¿no? Por ahí hay algunos que no se animan porque son un poco más timidones, ¿no? Entonces cuando yo veo que los nuevos quiero que se sienten, entonces he visto a algunos de los hermanos moverse hacia adelante o correrse del lugar y les agradezco a aquellos hermanos que están mirando la necesidad de otros. Así que les animo a seguir creciendo, no en ceder el asiento, en correrse para adelante. A nadie le gustan los asientos de adelante, pero no sé por qué, hasta ahora quisiera saber por qué. Sí, porque la palabra te va a llegar igual aquí o atrás, ¿no? Así, y estamos entre familia también, o sea, esto no estamos entre diplomáticos, o sea, sí, se necesita levantar y se levanta, sí, hay muchas distracciones, es verdad, pero lo estamos haciendo en un ambiente de familia, eso es la iglesia, ¿no? Bueno, no sé si en algún momento ustedes han hecho un viaje largo, yo hice un viaje, por ejemplo, de Ecuador a Argentina, la primera vez que vine acá y fue de 5 días, ¿sí? Así que cuando hacíamos una pausa, bajábamos para ir al baño, a alguna estación, era hermoso, ¿no es cierto? Después de 3 horas de 4 días de viaje o de 18 horas de viaje, era una bendición bajar y uno estiraba las piernas o uno comía algo, respiraba aire fresco, ¿sí? Y era bueno ese tiempo de hacer una pausa y después seguíamos el viaje, el recorrido hasta que llegábamos a nuestro destino. Durante algunos meses, ¿no?, hemos estado estudiando la carta de Primera de Corintios y ha sido una bendición estudiar la primera carta de los Corintios. Llegamos hasta el capítulo 7, aún nos falta la mitad de la carta y por este mes de septiembre vamos a hacer una pequeña pausa. O sea, vamos a seguir viendo Primera de Corintios, pero desde octubre, pero en septiembre vamos a hacer una pausa. Y vamos a hacer una pausa para recordar como iglesia ¿qué significa ser un creyente en medio del lugar donde Dios te ha puesto, que es la iglesia? Y la idea de este mes es que nosotros podamos recordar principios en cuanto a cómo debo vivir delante de mis hermanos y poder seguir creciendo en esos principios.
Ustedes saben que una de las cosas que más ha provocado distancias en el mundo están relacionadas al pecado. O sea, ¿por qué hay guerras, divorcios y demás? Y es por causa del pecado. Las relaciones son una de las cosas más difíciles en la historia de la humanidad. Por eso hay gente que después de haber tenido tantos fracasos en las relaciones, se compran animalitos. ¿Sí? Nosotros veíamos un video donde había una mujer que tenía su casa llena de loros, llena de loros. Ella no quería saber del trato con ningún ser humano. Y le preguntaban a esta mujer por qué, y ella decía, porque los seres humanos siempre te fallan, siempre te hieren, en cambio los loros no. ¿Sí? Era lo que esta mujer respondía, pero la verdad es que quizás yo no esté hoy acá, ¿no es cierto?, llenando mi casa de loros, pero puede ser que en algún sentido hay relaciones dentro de la iglesia que te estén costando. Hay relaciones en la iglesia que no sean de disfrute y de coinonía como fueron planeadas que fuesen de la mano de Dios. Así que vamos a hacer esta pausa para que todos podamos recordar cómo debemos vivir en relación a nuestros hermanos. Porque te voy a decir algo. La familia que tú tienes hoy en la carne, cuando se establezca el reino de Dios y estemos disfrutando de la eternidad, ya no van a estar más. O sea, si yo tuve tíos, si yo tuve sobrinos, si yo tuve hijos, si tuve una esposa, un abuelo, y ellos no conocieron de Cristo, yo no los voy a volver a ver en la eternidad. No los voy a poder volver a ver en la eternidad. La familia eterna que yo tengo es la iglesia. Entonces, si la familia eterna que tengo es la iglesia, entonces debo aprender a vivir en relación a esa verdad que establecen las Escrituras. La iglesia es una familia. Dios, ¿por qué creó la familia? Dios creó la familia y el matrimonio como ilustraciones de su plan eterno. El matrimonio refleja el amor de Cristo y la iglesia, pero la familia representa la dinámica eterna que va a existir entre Dios y toda la humanidad creada, en donde juntos se aman, donde juntos tienen una relación cálida y cercana unos con otros. Así que la familia es una ilustración, no es el fin en sí, aunque uno se entiende que debe amar a la familia, ¿sí? Y que uno debe disfrutar a la familia y anhelar tener una familia. Pero sí quiero recordarte algo, que la iglesia es muy importante. Es muy importante y trasciende el tiempo. Y cuando todo se acabe en este mundo y en esta vida, la iglesia seguirá permaneciendo. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿O cuál es el concepto que tú tienes de iglesia? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra iglesia? Esta pregunta es muy importante porque lo que tú pienses de la iglesia, lo que la iglesia es para ti, afectará en gran medida la forma en que tú vas a ver a la iglesia, la forma en la que te vas a conducir en la iglesia y la manera en la que vas a ser parte de ella. Voy a volver a repetir. Lo que tú creas de la iglesia va a definir cómo tú veas a la iglesia, cómo te comportes en medio de la iglesia y cómo tú estés dispuesto a ser parte de la iglesia. Es muy importante lo que tú piensas de la iglesia. Y si nos ponemos a ver, la iglesia no debe estar condicionada por lo que nosotros sentimos o por la perspectiva de lo que nosotros creemos que es la iglesia, sino por lo que la Biblia declara que es la iglesia. La iglesia tiene claras descripciones y son muy vívidas y muy entendibles para nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. La novia de Cristo. Y si es la novia de Cristo, entonces es muy importante para Cristo la iglesia. Y si es su novia, significa que Cristo tiene una relación profunda y cercana con ella como no la tiene con nadie. Cuando alguien dice es mi novia o es mi esposa, uno entiende que la relación más íntima, más cercana y más profunda es con esa persona. Entonces la iglesia no es cualquier cosa de acuerdo a lo que la Biblia dice. También la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Este concepto también es importantísimo porque lo que yo le hago a la iglesia se lo estoy haciendo a Cristo, ya que la iglesia es el cuerpo de Jesús. ¿No es cierto? Si alguien te patea a ti en las rodillas o en las canillas, te está pateando a ti, no está pateando a las rodillas, te está pateando a ti porque esas rodillas son tuyas. Entonces vemos cómo la iglesia está orgánicamente unida a Cristo.
de tal manera que lo que le hago a la iglesia se lo estoy haciendo directamente a Cristo. Por eso cuando Jesús se encontró con Saulo en Damasco, la pregunta es: Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y alguien diría: pero Saulo no está persiguiendo a Jesús, Saulo está persiguiendo a los que son de la iglesia, a los que son seguidores de Jesús. Porque ahí se ve la unión orgánica que tiene Cristo con la iglesia. El hacer daño a la iglesia es hacerme daño a mí. Perseguir a la iglesia es perseguirme a mí. También la Biblia describe a la iglesia como la columna y el baluarte de la verdad. Es donde está la verdad y en donde la verdad debe ser defendida. Una columna y un baluarte, la columna es algo que sostiene. Y un baluarte en los castillos antiguos era el punto de protección y de seguridad de ese castillo o de esa construcción. Entonces la iglesia es la columna donde se sostiene la verdad y donde también se debe defender la verdad. La iglesia no es solamente un lugar en donde se habla de la verdad. El único lugar que tiene la verdad y donde se proclama la verdad es la iglesia, porque la iglesia tiene las escrituras, tiene la revelación completa de Dios. Así que te das cuenta que la iglesia no es cualquier cosa, es un punto importante y determinante en medio de la humanidad, porque es el único lugar donde la luz plena y fiel de la verdad puede alumbrar a todos los hombres y rescatarlos de la muerte y del infierno. La iglesia es esto. Pero la iglesia también es presentada como la familia de Dios, la familia de Dios. Y es muy importante porque si la iglesia es la familia de Dios, entonces todo lo que constituye en ese lugar son hijos de Dios. Imagínate qué pasaría si yo no entiendo estos conceptos. Imagínate el concepto de familia de Dios. ¿Qué pensarías que haría un padre de familia si un vecino empieza a hablar mal de su familia? Si un vecino hace algo para destruir a su familia, este padre de familia no creo que se quedaría con de las manos cruzadas. Haría algo contra esa persona que quiera atentar contra su familia porque es su familia. Entonces, si la iglesia es la familia de Dios, es porque Dios es el Padre y cuida de todos aquellos que están ahí en la iglesia y la conforman porque son sus hijos. Todas estas descripciones afirman no solo, hermanos, el valor que tiene la iglesia, sino el tipo de unión y relación que Dios tiene con ella. La iglesia tiene un alto valor para Dios, un valor que trasciende lo temporal de esta vida y un día en la eternidad va a seguir estando la iglesia, porque ha sido el resultado del plan soberano y divino de Dios, que Él fielmente ha cuidado hasta que ahora, ¿no es cierto?, ha aparecido y Él va a culminar esta obra. Y si la iglesia es esto, si la iglesia es la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la columna y el baluarte de la verdad, entonces eso deberá como creyente afectar la forma en cómo tú caminas dentro de la iglesia o en cómo tú te conduces en medio de ella. Y el peso de hacer esta serie es eso. Es que tú entiendas que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia está orgánicamente, vitalmente unida a Dios. A Dios le importa mucho la iglesia, tanto que la Biblia dice que Jesús amó a la iglesia a tal punto que dio la vida por ella. Si Dios dio la vida por la iglesia es porque a Cristo le importa su iglesia. Todos aquellos que se han levantado a lo largo de la historia a destruir la iglesia han terminado siendo destruidos y en el día venidero espera un juicio por haber hecho eso. Así que el título de la predicación de hoy es Un caminar digno dentro de la iglesia. Un camino. Vamos a leer las escrituras y después vamos a orar y vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos ahí al libro de Efesios. Efesios, capítulo 4. Versículos del 1 al 2. Vamos a ver si logramos estudiar estos dos versículos. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sí, vamos a leerlo una vez más porque es cortito. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a orar, amados. Bendito Dios y Padre, te queremos dar muchísimas gracias por regalarnos hoy el venir un domingo a celebrar tu gracia, a poder reconocer quién tú eres y lo que has hecho en favor de cada uno de nosotros. Señor, gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque podemos ser parte de la novia, del cuerpo, de tu familia, Señor. Y pensar en esto es tan valioso, tan precioso, porque por medio de la iglesia tú quieres revelar tu amor y tu poder a la humanidad, pero también por medio de la iglesia nosotros vemos el tipo de relación que tú buscas tener con aquellos que fueron salvados y limpiados por Cristo. Una relación cercana, una relación cálida, una relación, Señor, eterna y celestial. Señor, danos de tu gracia a cada uno de los que estamos hoy acá para recibir tu palabra con mansedumbre y poder, Señor, seguir creciendo en buscar comportarnos como cristianos en el lugar donde tú has escogido manifestarte, Dios, que es la iglesia. Danos corazones humildes para poder poner en práctica lo que tú hoy tengas para decirnos, y también, Señor, guárdanos de nuestra carne, el enemigo que aún habita con nosotros, de que en el orgullo nosotros menospreciemos tu palabra. Danos de tu gracia para poder examinarnos y poder seguir creciendo, Señor, de manera que podamos glorificarte a ti y poder bendecir asimismo a quienes tú nos has puesto alrededor. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Bueno, el apóstol Pablo empieza diciendo acá, yo pues, preso en el Señor. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. Él está en prisión por causa del Evangelio, aún no se sabe si él va a salir de la prisión. Cuando se escribió esta carta no se sabía, nosotros sabemos por la historia que Pablo salió después de estar encarcelado y siguió haciendo su ministerio. El apóstol Pablo amaba profundamente a esta iglesia está ubicada en un lugar importantísimo y la iglesia de Éfeso después va a ser una iglesia que va a influenciar a otras iglesias a lo largo y ancho del mundo antiguo. Gracias, Osquita. Y Pablo va a escribir la carta de los Éfesos para dos cosas. Primero, para que los cristianos entiendan cuál es la posición que tienen en Cristo, cuál es la identidad que tienen en Cristo, pero después el apóstol Pablo va a utilizar los otros pasajes, desde el capítulo 4 en adelante, para describir cuál es la responsabilidad que los creyentes tienen de acuerdo a esta identidad que les ha sido dada. Así que Pablo empieza diciendo, yo pues, preso en el Señor. Pablo acá se presenta como un hombre preso, como un convicto, ¿no? A alguien no le gustaría este título, Diego el preso, o, ¿no es cierto?, ahí Gaby la presa, ¿no? Hablando de mi esposa. No es algo lindo para escribir. Pero esto es muy importante en lo que Pablo después va a hablar a los efesios, porque esta palabra preso significa alguien que está confinado, alguien que está obligado o sometido. El sentido de esta expresión no está relacionado a una cárcel que le ha sido puesta a Pablo por medio de hombres, sino que Pablo dice acá que es una persona presa, pero es presa en el Señor. Y entender esto de que Pablo es un hombre preso en el Señor, porque ahí las palabras están ahí por algo, no solamente dice Pablo preso, sino Pablo preso en el Señor, revela la siguiente verdad, que Pablo está diciendo, yo soy alguien dedicado a Cristo,
Alguien rendido enteramente a la voluntad y propósitos y demandas del Señor. Eso es alguien convicto, eso es alguien preso en el Señor. Es alguien que ha renunciado, es alguien que se ha obligado a dejar de lado su vida para poder someterse a una vida que es determinada enteramente por, en este caso, Cristo Jesús. Pablo se ve así. Si tú te pones a pensar, Pablo, después de su conversión, nunca hizo algo fuera de lo que Dios mismo le pidió. Incluso cuando él tuvo el encuentro ahí en Damasco con Jesús, imagínate lo que Pablo dijo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces Pablo desde el primer punto en su conversión entendió de qué se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de haber sido liberado para vivir mi vida. La vida cristiana se trata de haber sido liberado para en esa libertad buscar vivir una vida preso del Señor. Es interesante. Es como que yo soy librado para ahora sujetarme y ponerme debajo de un Señor, y ese Señor es Cristo. Entonces, cuando yo entiendo la vida cristiana de esa manera, yo voy a entender que ahora la vida no se trata de lo que yo quiero o espero, sino de lo que el Señor quiere y espera. La vida cristiana no se trata de lo que yo le demando al Señor, sino de lo que el Señor me demanda a mí. Y en este sentido es interesante porque el apóstol Pablo nunca vivió su vida cristiana desde la resignación y de la tristeza, sino desde el profundo gozo, como lo vemos ahí en el libro de Filipenses. Cuando una persona está presa o sometida, si tú ves ahí en el internet, los que estaban en la Segunda Guerra Mundial, presos y sometidos, estaban con amargura de espíritu, estaban sufriendo, no había esperanza en ellos, no había ningún tipo de gozo, sino tristeza, porque ellos estaban sometidos bajo un régimen militarista, ¿no? Como en este caso el régimen nazi. Pero el apóstol Pablo sabe que no está debajo de un régimen nazi. Pablo sabe que está debajo de un reino. Y en este reino hay un rey. Y este rey dio la vida por él. Así que Pablo ve la vida cristiana como una vida en donde él es preso, donde él está sometido voluntariamente, rendido voluntariamente a las demandas y obligaciones que están dictaminadas por aquel que él le llama Señor. Este es el cristianismo, en todo su esplendor. Si tú estás hoy acá, eso significa ser cristiano. Abandono mi vida para poder, abandonando mi vida, renunciando a mis derechos, ponerme debajo de mi Señor para vivir la vida que Él quiere. Para correr en pos de las demandas que Él tiene y para cumplir las obligaciones que Él ha determinado para mí, y lo voy a hacer con gozo. Porque esa es la diferencia. Voluntariamente, no obligadamente. Y cuando uno lo hace en amor y con gozo. En 2 Corintios, capítulo 5:15, es interesante porque Pablo no solo entiende que él es alguien preso en el Señor, sino que esto debe ser extendido a todos los creyentes de todos los tiempos. O sea, alguien diría, bueno, Pablo escogió vivir la vida de esa manera, pero yo voy a escoger otro tipo de vida, aunque sea cristiano. Pero no, la vida cristiana debe ser vivida en los mismos principios y parámetros que dominaban y gobernaban o guiaban la vida del apóstol Pablo. Ahí en 2 Corintios 5:15, Pablo afirma, hablando de Jesús, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Pablo estaba viviendo esto y estaba manifestándole esto a los efesios, a los cuales les escribe. Yo preso en el Señor. Yo estoy sometido bajo mi Señor, rendido a la voluntad de mi Señor. Esto también se espera de ustedes, porque Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos. ¿Qué les parece esa frase? Para que los que son cristianos ya no piensen que la vida se trata de buscar su propio reino, sino buscar el reino de Dios y su justicia. Ya no es lo que yo quiero, lo que a mí me parece, es lo que a ti, Señor, te parece. Es ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Así que Pablo no menciona acá que él está preso por causa de César, por causa de Roma o por causa de Israel, sino por causa de Cristo. Y si él estaba ahí por causa de Cristo,
es porque Pablo entiende correctamente que la vida cristiana no se trata de él, sino de Cristo y su gloria. Vamos ahí otra vez a Efesios, para los que fueron a Corintio. ¿Sí? ¿Cuál es el ruego que Pablo hace acá? Dice ahí, yo pues preso en el Señor os ruego. Esta palabra ruego tiene que ver con un pedido. Alguien que encarecidamente va a llamar a la audiencia a responder de una manera. Generalmente cuando tú lees en las cartas los ruegos de los apóstoles, los ruegos son demandas. Siempre los ruegos son demandas. Cuando un apóstol te ruega en la Biblia, significa que es algo que tienes que obedecer. Se espera una reacción, una respuesta de parte tuya. Porque a veces uno le puede rogar a alguien, si yo te digo, te ruego que por favor vengas, sonaría diferente a tienes que venir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me rogó, pero no es una orden, no es una demanda. En la Biblia sí es una demanda el ruego. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es una demanda. Acá el ruego es una demanda, o sea, no es una opción para ti como creyente. ¿Cuál es este ruego? Bueno, antes de hablar del ruego de Pablo, o de lo que Pablo va a llamar a los creyentes efesios a vivir dentro de su comunidad, el apóstol Pablo va a hablar de por qué ellos tendrían que responder a esta demanda o a este ruego. ¿Qué dice ahí Pablo? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, la causa para que ellos respondan tiene que ver con aquella vocación con la que fueron llamados. Esta palabra vocación es llamado. Podríamos interpretarla de esta siguiente manera o traducirla. Ustedes tienen que responder a este ruego que está relacionado a andar, a caminar, ya lo vamos a estudiar, por causa del llamado con el que ustedes fueron llamados. Ustedes fueron llamados a un tipo de vida. Fueron llamados por alguien. Entonces, de acuerdo a esa vida a la que fueron llamados y por ese alguien que los llamó, ustedes ahora tienen que comportarse de esta manera. Vamos a revisar algunos pasajes en donde se habla del llamado que han recibido los cristianos, ¿sí? Para que tú entiendas qué tipo de llamado es el que debería llevarte a vivir de una manera tu vida cristiana. Miren ahí en 1 Tesalonicenses 2:12. Dice ahí Pablo, 1 Tesalonicenses 2:12, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Aquí Pablo menciona algo que él en el pasado les había encargado a los tesalonicenses, y es que anduviesen como es digno de Dios. ¿Vieron? Hay una forma en la que ellos tienen que vivir y comportarse. ¿Por qué tienen que vivir de esta manera? Porque alguien los llamó, dice acá, a su reino y a su gloria. Hemos sido llamados a pertenecer a un reino completamente diferente a cualquier reino de cualquier momento de la historia. Es el único reino que va a permanecer estable. Es el único reino perfecto y justo de todos los tiempos. Y es un reino que no es fomentado o generado por lo terrenal, sino por lo celestial. Es un reino glorioso. Entonces, si nosotros hemos sido llamados a un reino celestial y completamente glorioso, porque ha venido de parte de Dios, entonces nosotros debemos vivir diferente. Ese es el punto. Miremos ahí otro pasaje. 1 Tesalonicenses 4:7. Dice ahí el apóstol Pablo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí dice que los creyentes han sido llamados a vivir de una manera y tiene que ver con santificación. Esta palabra santificación está relacionada a una vida donde continuamente me estoy limpiando de mi pecado. Continuamente estoy buscando vivir una vida justa. Ese es un llamado. Fui llamado a la santificación, no a la gratificación, sino a la santificación. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida feliz, sino una vida santa. Por eso hay gente
que duran en las iglesias por muy poquito tiempo y luego se van, porque empiezan a descubrir que no se trata de felicidad del cristianismo, sino de santificación. Y aquellos que obviamente han nacido de nuevo encuentran en la santificación, en lavarse del pecado, un profundo gozo, porque saben que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no es cierto? Así que este es un llamado. Veamos ahí en Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Ese llamado nos hizo Dios. ¿A qué nos llamó? A salir de las tinieblas porque estábamos en tinieblas, en la corriente de este mundo, ¿sí? Sometidos a la influencia corruptora y maligna de aquel que es llamado el príncipe de este mundo, ¿no? Y dice que nos llamó a su luz admirable. Entonces, ahora los cristianos, si hemos sido llamados por Dios y fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano? De acuerdo a su llamado, de acuerdo a su llamado que ha sido hecho por Dios para vivir en santificación, siendo que antes vivíamos nosotros en las tinieblas y hemos sido llamados a la luz admirable para vivir bajo una realidad y es el reino eterno de Dios, glorioso en gran manera. ¿Sí? Entonces, eso dice Pablo. Ahora, este llamado está acá específicamente relacionado a andar. ¿Qué significa andar? ¿Sí? Andar en las Escrituras significa comportamiento, conducta o estilo de vida. O sea, Cristo quiere reformar tu estilo de vida o tu conducta, tu carácter, la forma en cómo respondes a la vida. Eso es andar. O sea que los cristianos no pueden caminar como a ellos les parece. Tiene que haber una notoria claridad y diferencia en cuanto a cómo tú vivías antes en tinieblas y cómo ahora debes de vivir que estás en la luz. Entonces Pablo les dice esto, su comportamiento, su estilo de vida, sus actitudes tienen que estar relacionadas de acuerdo al llamamiento con el que fueron llamados. Las chicas mormonas me decían, es que fue una conversación de muchas horas ahí en el micro, me decían, ¿entonces uno puede ir a Cristo y vivir como uno quiera? ¿Me podés explicar eso? Porque ella decía, ¿cómo puede ser posible que la vida eterna se gane sin hacer nada? Y yo le estaba tratando de explicar que la vida cristiana o la gracia, la salvación, es como una moneda de dos caras. La primera cara tiene que ver con la justificación. La justificación es haber sido declarado justo delante de Dios y esto sucede una sola vez. ¿Sí? Cristo te declara una sola vez justificado. Y esta justificación está basada sobre la fe en la persona de Cristo, en lo que Él hizo. ¿Se entiende? Justificados. Entonces uno dice, qué bueno que Cristo me justificó. Qué bueno que Cristo me ha declarado inocente, que ya no soy más transgresor o hijo de ira, sino que soy hijo de la luz, que soy ahora hijo de Dios y puedo tener una relación con Él, que Él me ha perdonado todos mis pecados. Pero la otra cara es la santificación. Quienes han sido justificados ahora viven practicando una vida justa. Por eso en Primera de Juan dice, el que practica el pecado, dice, ¿de quién es? Es del diablo. Porque los cristianos ya no deben andar igual que antes. ¿Por qué no deben andar igual que antes? Bueno, porque ellos han sido llamados de las tinieblas a la luz. Ahora su andar debe ser distinto. Su estilo de vida debe reflejar ese reino y esa gloria que un día van a disfrutar, ¿no es cierto?, cuando se establezcan todas las cosas. Su vida debe reflejar al carácter de aquel que os llamó, que es santo, ¿no es cierto? Así que si eres de Cristo, no puedes vivir como te plazca. Ese es el punto. Si estás acá, déjame decirte algo.
Y tienes que repetírtelo a ti como yo tengo que repetírmelo. Hermanos amados, tú no puedes hablar como a ti te gusta. Tú no puedes disfrutar de las cosas que antes disfrutabas. Tú no puedes vivir de la manera que vos esperas vivir, sino que debes vivir como Cristo te ha llamado a vivir. Como Cristo te ha llamado a vivir. No puedes vivir como a ti te gustaría, sino como a Él le gustaría. Y ahí vas a encontrar tu gozo. El gozo de un cristiano es saber que su vida es aceptable delante de Dios. Ese es el sacrificio del cual un cristiano se agrada. Me duele lo que estoy viviendo, me duele vivir de esta manera, pero estoy gozoso porque yo sé que lo hago en el nombre de aquel que me llamó, de las tinieblas a la luz. Entonces, debes vivir de acuerdo al llamamiento de Dios, hermano. Debes vivir de acuerdo al llamamiento de Dios. Y Pablo va a empezar a describir cómo debemos conducirnos en medio de la iglesia en donde Él nos colocó. ¿Cómo debo andar? Él va a empezar a hablar de cómo debo andar en medio de la iglesia. Después va a contarnos cómo debo andar en medio de la familia. Y después nos va a decir cómo debemos andar en medio del mundo. Todo eso lo va a decir Pablo. Pero para esta ocasión solamente vamos a estudiar cómo debemos andar en medio de la iglesia. Cuando hablo de medio de la iglesia, métete a la mente esto. Es cómo debo comportarme delante de mis hermanos. ¿Sí? Porque la iglesia, ya te habrás dado cuenta, no es el templo. Yo a veces molesto tanto cuando me dicen, vamos a la iglesia. Le digo, hermano, no diga la iglesia, diga la casa de la iglesia, el templo de la iglesia. Aunque a algunos no les gusta que diga templo porque lo asocian al templo Umbanda. Pero mi idea es esa, es clavarles en la mente que esta no es la iglesia ni la casa de Dios. La casa de Dios somos todos los que hemos sido salvados por Cristo. Y a Cristo le importa mucho cómo tú te relacionas con otros, con tus hermanos. Ahí surge la pregunta, creo que solo vamos a ver una característica. ¿Qué significa andar de acuerdo al llamamiento de Dios en la iglesia donde Él me puso? Primer punto, los creyentes deben caracterizarse por un comportamiento humilde. ¿Sí? Caminar como es digno dentro de la iglesia significa ser una persona humilde. Ser una persona humilde. Miren, ahí dice el apóstol Pablo, versículo 2 dice, con toda humildad. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Deseo que ustedes se conduzcan, vivan de acuerdo al llamado que les hizo Dios de una manera, con toda humildad. Con toda humildad. El sentido de humildad en este contexto significa con la disposición a valorar a otro como superior a ti mismo. Valorar a otro como superior a ti mismo. Hacer esto significa que tú te rebajas a ti mismo para poner a otro como superior a ti. En el mundo, hermanos, nosotros no nacimos con una baja autoestima. Nosotros nacemos con un gran ego que domina y conduce todas las áreas y comportamientos de nuestra vida. Así era cuando vivíamos en el mundo. Nosotros no necesitamos libros para poder exaltarnos más, porque muchos han arruinado sus vidas, sus relaciones y se han quitado la vida no por falta de autoestima, sino por sobreestima. Por sobreestima. Y la humildad es totalmente contraria a lo que este mundo proclama en cuanto a cómo debe vivir un hombre y una mujer. El mundo alienta a que lo único que tengas que hacer en esta vida es ser fiel y ser fiel a ti mismo. Ser fiel a tus sentimientos. Alejarte de todos aquellos que no valoran lo que tú eres como persona. Y hay incluso ministerios tristes que predican esto. Y hay cristianos que escuchan esto y dicen amén a algo que se llama orgullo. Orgullo. Pero Pablo dice que acá los creyentes deben vivir con toda humildad. Los creyentes deben poner a los demás como superiores a ellos. Pero esto, mira, quiero repetirlo. Esto de rebajarte a ti mismo no es el resultado de lo que otro hace hacia ti. No es que otro te rebaja a ti. Es cuando tú voluntariamente te rebajas a ti mismo y pones al otro que está a tu lado, que no lo merece, como si fuera superior a ti. Entonces, si tú ves este concepto, vas a pensar que la persona que está al lado tuyo es más importante que tú. Y tú eliges verlo de esta manera. No significa, vuelvo a repetir, que tú te rebajas. La persona te rebaja a ti. Tú te rebajas por esa persona.
tú empiezas a ver lo más importante que tú. Y eso se llama humildad. ¿Cuál es la implicación en cuanto a esto? Que tú vas a renunciar a tus derechos, a tus deseos, a tus necesidades y a tus prioridades por el bien de otro. Mira, te lo vuelvo a repetir. Una persona humilde es una persona que está dispuesta de manera constante y fiel a renunciar a sus derechos, a renunciar a sus deseos, a sus necesidades o prioridades por el bien del otro. O sea, en la iglesia yo debo buscar no mi beneficio, sino el beneficio del hermano. Esta es la forma en cómo debo vivir. Y voy a vivir de esta manera porque yo he escogido ver a mi hermano como superior a mí. Yo elijo ver a mi hermano no como un medio para servirme a mí, sino que yo soy un medio para servir a mi hermano. Eso es el carácter de la humildad. Hermanos, esto que Pablo está mencionando acá debe haber sido muy difícil escucharlo la primera vez en la iglesia. Porque en el mundo greco-romano de aquel entonces, ¿no es cierto?, habían culturas que estaban ahí floreciendo y cada una con sus filosofías, entendían que la vida no se trataba de exaltar a otros, sino de exaltarse a uno mismo. Así que este término de ser humilde no era un buen calificativo o un buen adjetivo en ese tiempo para nadie. Una persona humilde en aquel tiempo era para describir a una persona que estaba relacionada a alguien pobre, débil, a un mendigo o a un esclavo. O sea, un pobre, una persona débil, un mendigo y un esclavo, eso era una persona humilde. Imagínate en ese tiempo vos ibas y te decían, vos sos re humilde. ¿Qué te estaba diciendo? Vos eres re pobre, re miserable, ¿no es cierto? Re mendigo, re esclavo. O sea, eras lo más bajo de lo más bajo. Eras el cero a la izquierda de la sociedad. ¿A quién quisieran que le llamen humilde? Pero Pablo acá presenta la humildad como un distintivo, un rasgo en la vida de un creyente. Todos los creyentes, sin opción alguna, tienen que ser personas reconocidas por poner a otros de manera superior a ellos mismos. Por personas que continuamente están renunciando a sus derechos, a sus gustos, a sus necesidades o prioridades por el bien del otro. Gracias, Mimi. Vamos a ver esto en la Biblia, en algunos pasajes, porque mi idea es que la Biblia te traiga convicción en cuanto a que esto es lo que se espera de ti. Mirá, ahí en Filipenses 2:3, Pablo dice cómo debemos hacer las cosas los cristianos. Y cómo no debemos hacer las cosas. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Sí? Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Los cristianos no tienen que hacer nada motivado por el orgullo, sino que tienen que ser humildes. ¿Y qué significa humildad? Estimar al que está al lado como superior a mí. Así yo veo a mi hermano. Yo no me veo superior a mi hermano, yo veo a mi hermano superior a mí. Y como lo veo superior a mí, estoy dispuesto a prioritariamente servirle. Por eso dice acá en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino, dice acá, cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Vamos a ver ahí en Colosenses 3:12. Acá ubica la humildad como un vestido que debes ponerte para que al ponértelo te parezcas a Cristo. Capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, vístanse como escogidos, como lo que son. Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué alegría! ¡Qué buena noticia! Dice ahí, santos y amados, apartados del pecado y como entrañablemente amados de Dios. ¿Cómo deben vestirse? ¿Cuál es el uniforme de un cristiano? Algo que debe identificarse en ti, delante de otros. Dice ahí, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? ¿Vieron?
acá nos dice que este es el distintivo de cómo debemos vivir como cristianos. ¿Cuál es el ejemplo, hermanos, de humildad máximo en la historia? ¿Quién es una persona humilde que consideró a otros como superior a sí mismo? Cristo Jesús. Mira ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, y es una orden de Pablo, y obviamente entendemos que es la orden de Dios a través de Pablo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. Cuando habla de sentir, no habla de los sentimientos, habla de, en el original es pensar. La forma de pensar que hubo en Cristo de Jesús, tenla tú también. ¿Sí? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínate, Cristo era la persona que más era digna de honor y de gloria. Cristo estaba en el trono. Cristo es Dios, el soberano. ¿Y qué hizo Él? Él no se aferró a eso. ¿Y qué hizo? Él miró la necesidad humana y al ver la necesidad humana de gente que no lo merecía, ¿qué hizo Jesús? Él fue humilde. Renunció a sí mismo tomando una forma humana, viviendo como hombre, un hombre pobre y siendo obediente, sujetándose en todo al Padre, hasta que termina su vida humilde, culminando en un camino de tragedia llamado la cruz. Cristo ilustra no solamente la belleza y la gloria de la humildad, sino el camino que todos los creyentes deben seguir. Ahí en Primera de Juan, se hicieron su hora silenciosa, el que dice que tiene comunión con Él, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. Si Jesús anduvo, ¿no es cierto?, considerando al de al lado como superior a sí mismo y dar la vida para ayudar a aquel que no lo merecía, porque tú podrías pensar, mira, si yo hago algo, ¿sí?, sacrificando mis derechos por otro que no lo merece, no se llama humildad. Vuelvo a repetir, si yo hago algo sacrificado, doy algo, dejo todo esto en mi vida para ayudar a alguien que sí lo merece, eso no se llama humildad. La base de la humildad es renunciar a otro que no lo merece porque yo he escogido verlo como superior a mí y como lo veo superior a mí, estoy dispuesto a priorizarlo por encima mío. Es interesante, hermanos, este concepto que quizás está hoy retumbando de vuelta en sus mentes o quizás algunos lo escuchen por primera vez. Alguien diría, ¿y cuándo yo? ¿No es cierto? Entonces significa que no puedo hacer nada por mí, que tengo que vivir totalmente anulado. Esto es una forma mala de interpretar la humildad. Mira, la humildad no significa olvidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Porque todos tienen que trabajar, todos tenemos, ¿no es cierto?, que hacer nuestras cosas en el día a día, todos tenemos nuestras necesidades, ¿entiende? La humildad no es olvidarte de ti, sino que ya no te vas a poner como una prioridad. Ese es el punto. No te olvidas de ti, pero ya no te pones como una prioridad. O sea, primero mi hermano, después yo. Ese sería el concepto. Comen primero mis hermanos, aunque yo me muero de hambre, voy a dejarme para el último. ¿Sí? Ese es el punto. Esa es la humildad. Entonces, pongo a mi hermano como superior. Él no lo merece, pero yo lo voy a ver como superior y lo voy a poner como prioridad. Y después de que haya respondido a la necesidad de mi hermano, yo me voy a dedicar a lo que tengo que hacer para mí. ¿Se entiende? Ese es un principio. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes fueron a un cumpleaños y han estado en lo que se conoce como el tiempo de la piñata? Sí, es el tiempo de la piñata. Sí. O sea, si alguna vez quieren saber cómo es el pecado de la raza humana y quieren estudiar amarteología de manera práctica, vayan a un cumpleaños y en el tiempo de la piñata, sí,
Miren, observen, pónganlo en su corazón y mediten. ¿Sí? Es tremendo, pues los niños salen peleando, otros terminan golpeados, rasguñados, otros terminan llorando. Y cuando vos le preguntas al niño que estaba peleando, ¿sí? Y el que fue golpeado por el niño que no logró manotear y porque no manoteó bien le manoteó en el ojo al niño y lo rasguñó. Y el que terminó llorando, si tú les preguntas, los niños son sinceros, todos estaban enfocados en sí mismos. Ninguno de ellos estaba mirando al otro niño como superior al mismo. Todos estaban ahí esperando, por eso tú le dices, niños, aléjense un poquito, y no se alejan. Y ves a los niños de 5 años y al que tiene 13 años metido ahí. Y vos dices, ¿qué hace el de 13 años ahí? ¿Por qué los papás no le dicen nada? Porque todos ellos son pecadores y están revelando lo que pasa también en los adultos. La vida se trata de tomar lo que necesito para mí en el momento que lo quiero, aunque en el proceso yo termine dañando a los que están al lado mío. Eso pasa en la piñata. Pero eso no es solamente en los niños, hermanos. Eso pasa en todos nosotros, los seres humanos. Cuando el orgullo está, en lugar de buscar renunciar, hermanos, a nuestros derechos para servir a los hermanos, nos ponemos a pensar en cómo deberíamos ser servidos y ser tratados. Lo que nos conduce continuamente al conflicto los unos con los otros, a la amargura, a la frustración y luego abandonar la iglesia donde Dios nos puso. Cuando nosotros no estamos andando en humildad, ¿en qué estamos andando? En orgullo. Yo no puedo decir que estoy andando a mitis. No, esto no es comida para decir que es agridulce. O usted está caminando en humildad, o yo estoy caminando en orgullo, pero no hay término medio. Cuando yo no veo a mi hermano como superior a mí, significa que me estoy poniendo a mí como superior. Y cuando yo me pongo de esa manera, estoy siendo guiado y gobernado por el orgullo. El orgulloso está pensando de esta manera. Está pensando de qué manera yo debo ser servido y tratado por mis hermanos. Y cuando mis hermanos no me sirven, no me tratan de la manera que yo creo merezco, yo voy a empezar a tener conflictos con otros, amarguras con otros, frustraciones con otros y en algún momento voy a terminar abandonando la iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir. Cuando yo no estoy caminando en humildad, hermanos, voy a entrar a la iglesia pensando en esto, cómo me deben tratar y servir a mí mis hermanos. Y cuando ese trato, esa forma de responder de mis hermanos no es de acuerdo a lo que yo creo porque me lo merezco, voy a empezar a tener constantemente conflictos, amarguras, frustraciones, tristezas con mis hermanos, al punto que en algún momento la mejor decisión parecería salir de la iglesia. ¿Sí? Esto no debe ser así, amados. No debe ser así. Hay un fragmento, y con esto voy a terminar, que encontré en internet y que está relacionado a alguien que está buscando la iglesia perfecta en los tiempos de Pablo. Y va a llamar al apóstol Pablo para que le recomiende una. No es algo que realmente sucedió, pero es una historia que tiene como fin enseñar una realidad en cuanto a la falta de humildad en un creyente cuando está buscando lo suyo propio dentro de una iglesia. ¿Sí? Acaba el diálogo, pongan atención. Aló, ¿hablo con el apóstol Pablo? Sí, soy yo. Qué bueno, paz, apóstol. Paz, le responde Pablo. Lo siento, apóstol Pablo, tengo un problema y necesito tu ayuda. Dime, dice el apóstol Pablo. Es con respecto a mi vida con Dios. Estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco. Estoy en esa fase de salirme o quedarme, y ando buscando una iglesia perfecta donde pueda orar, sentir el fuego del Señor en las alabanzas, donde la prédica me llegue y donde los pastores me atiendan. Me gustaría tener información sobre algunas congregaciones fundadas por ti. Ok, le dice Pablo, ¿cómo puedo ayudarte específicamente? Estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. ¿Qué pensás, apóstol Pablo? Mirá, le dice Pablo, la iglesia de Corinto tiene pequeños grupos elitistas. También hay celos, contiendas y disensiones. Son inmorales, fornicarios y cuando tienen peleas van hasta los tribunales. Oh, bendito el Eterno. ¿Y qué tal la iglesia de Éfeso, Pablo? Dice Pablo, fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en esa iglesia. Entonces creo que Pablo voy a ir a Tesalónica.
En Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. ¡Wow! Increíble mi apóstol. ¿Y si voy a la iglesia de Filipos? Filipos sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre discutiendo y creando un mal ambiente. ¿Pero por qué, Pablo? No sé muy bien, pero creo que por el uniforme del Congreso de Mujeres de la iglesia de Filipos no les gustó el color. Entonces creo que me mudaré a Colosas y buscaré a Dios allí, dice este hombre. Mira, en Colosas el problema es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. La cosa es tan mal allí que también están haciendo cultos a los ángeles. Dios mío, ¿y qué pasa si voy a Galacia? En Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros. Y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Ay, Pablo, entonces no sé qué hacer. Antes de ti recurrí al apóstol Juan porque pensé asistir a la iglesia en Tiatira, pero me dijo que la comunidad cristiana allí es demasiado permisiva. Han tolerado a una mujer que dice ser profetisa y enseña la prostitución sagrada y a comer sacrificios idolátricos. Luego pensé ir a la Odisea, pero Juan me dijo que allí son tibios. Después pensé irme a Pérgamo, pero Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas como la de Balaam y de los nicolaitas. ¿Sabes, Pablo? Incluso pensé ir a sentarme en la iglesia en Jerusalén, pero está lleno de prejuicios contra los gentiles. He oído que allá hay muchas murmuraciones y muchos creyentes de doble cara, hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. ¿Es cierto todo esto, Pablo? Así es, le dice Pablo. ¿Y qué puedo hacer, apóstol? Es simple. La iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, pero Dios la está trabajando constantemente. ¿Has olvidado lo que le escribí a los Efesios? Te lo recordaré. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pronto seremos la iglesia perfecta, la asamblea universal de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Mientras tanto recuerda que somos humanos, por eso te doy un consejo. No busques una iglesia perfecta, busca al Señor en una iglesia bíblica y deja de encontrar todo mal, quizás el que está mal eres tú. Muy bien, Pablo, leeré más mi Biblia, oraré con fervor y me congregaré con ganas. Entiendo que mientras estemos aquí no habrá una iglesia perfecta porque se compone de hombres y mujeres imperfectos. Desecharé lo malo, pero no me saldré de la iglesia. Haré mi mejor esfuerzo por perseverar, mejorar, cambiar y dejar de ser un cristiano emocional que vive según sus sentidos y no según la palabra de Dios. Gracias, Pablo. No tienes por qué. Shalom. ¿Qué les parece esta historia? Todo lo que describe acá es lo que estaba pasando en todas las iglesias. Si tú haces un estudio de las iglesias, ninguna iglesia era perfecta, pero todas las iglesias estaban en las manos de Jesús. Y en todas las iglesias Dios estaba obrando. Este es el punto, hermanos. Tú tendrías que examinar mucho hoy tu corazón en relación a la humildad. Cuando eres humilde, vas a empezar a ver a tus hermanos como superior a ti. Y cuando tú ves de esa manera a los hermanos, tú no vas a ser alguien que constantemente se siente ofendido por otros, por el trato de otros o por el servicio de otros. Porque tú has entendido que no eres merecedor de nada, que el único merecedor y digno dentro de la iglesia es el Señor. Imagínate qué pasaría en una iglesia donde hay gente humilde. Terminaríamos el culto y todos estaríamos desesperados por ir a comer, si no estaríamos mirando qué pasa en nuestro hermano, qué necesita nuestro hermano. Movamos los bancos, metamos la plataforma que está afuera. Buscar, porque la persona humilde está buscando cómo servir al que está al lado. Y no salimos desesperados. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque se nos ha llamado a vivir en humildad. Hay muchos de nosotros que no sabemos lo que está pasando en otros hermanos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en nuestros pequeños reinos. No estamos preguntando por qué no vino. No estamos haciendo llamadas o visitando en la semana. O buscando de qué manera servir. Pero yo sé que en esta iglesia Dios está obrando. Y hay muchos hermanos que yo he visto y hay otros que no porque me han contado, que están viviendo en humildad, que están buscando constantemente poner a otros para poder servirles, que están renunciando a cosas entre semana para poder estar en las casas y animar a otros. Y les quiero animar a esos hermanos que continúen creciendo. Y aquellos que quizás hoy se estén evaluando, esta no es una predicación para condenar a nadie, sino para animarte a vivir de acuerdo al llamado con el que fuiste llamado, a un llamado donde fuiste llamado a ser parte de un reino que es el reino eterno de Dios. Un reino glorioso en donde Jesús, el Mesías, fue el que murió en la cruz para poder salvarte y redimirte de tus pecados. Y para que de esa manera tú puedas tener un nuevo corazón para que busque su gloria y busque el bien de los demás.
Tengo algunas preguntas para terminar. Cuando dices algo, ¿piensas en cómo lo que dices va a afectar a otro? Si eres humilde te va a importar mucho qué es lo que producen tus palabras en otro. No vas a alargar solamente algo porque sí. Vas a pensar cómo decirlo, en qué momento decirlo, porque no quieres lastimar. Eso es un corazón humilde. ¿Sabes que cuando alguien se acercaba a un rey en el mundo antiguo, tenía que tener mucho cuidado en cómo decía las palabras delante de un rey? Porque el rey tenía la capacidad de matarte o de dejarte en vida. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves superior a tu hermano, tú dices, esto que voy a decirle, ¿le va a hacer bien? ¿El tono que voy a usar le va a hacer bien? ¿El momento en el que voy a hacerlo va a ser de tropiezo? Cuando un hermano necesita ayuda o algo, ¿estás dispuesto a dejar lo que estás haciendo? ¿Lo sacrificas para ayudarlo? Hermanos, todos vivimos vidas ocupadas. Nunca se van a alinear los 9 planetas o 8 planetas de nuestro sistema solar para nosotros servir a un hermano, porque todo el tiempo estamos ocupados. La humildad no se trata de hacer algo cuando me queda tiempo o fuerzas, sino hacerlo a pesar de que no lo tengo, porque he considerado al que está al lado como superior a mí. ¿Cuál es tu actitud cuando las cosas no se hacen a tu manera? O las ideas que tienes no son tomadas en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando una idea tuya es menospreciada en la iglesia? Y cuando hablo de menospreciada es que no se hizo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Sabes que hay personas que se han ido de las iglesias porque los líderes no hicieron lo que ellos les dijeron? ¿O están amargados dentro de la iglesia? No me toman en cuenta, yo digo algo y no lo hacen. ¿Por qué deberían hacerlo? Está bien de que uno pueda hacer cambios por lo que uno dice, pero ¿y si no se hace, qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Vas a estar en amargura? ¿Vas a empezar a hacer un conflicto? Eres humilde, tienes que ser humilde. Si eres humilde, ve como superior. Voy a creer que la idea que tiene mi hermano es mejor que la mía, punto. Y voy a seguir sirviendo al Señor de la manera que Él me ha permitido hoy acá. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Cuando alguien te ofende o te agravia, perdonas rápidamente y completamente o te llenas de ira y amargura. Hay hermanos que son como minas acá en la iglesia, ¿no? ¿Vieron que es una mina explosiva? Le tocas un cachito, ¡pum! Sí, hermanos, tenemos que dejar de ser tan orgullosos. ¿Sabes cómo te das cuenta que eres orgulloso? Cuando alguien te ofende. ¿Quién eres tú para que te traten como si fueras la última Coca-Cola del desierto, diría alguien? La princesa Diana, la reina de Inglaterra. Hermanos, acá en la iglesia nos vamos a agraviar los unos a los otros. A veces queriendo, a veces sin querer. Pero si tú no tienes un corazón humilde, vas a explotar como una mina y vas a terminar dañándote a ti, dañando a la persona que te agravió, cuando deberías ser humilde y entender esto, tú no eres nada, igual que yo. A Cristo, hermanos, lo escupieron. A Cristo le horadaron las manos y los pies, lo azotaron. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú no crees que yo puedo pedir a una legión de ángeles a mi Padre y Él no los enviaría? Cristo tenía el poder de arruinar a todos en ese momento, pero Él fue humilde. Él sabía que tenía que ir a una cruz, porque si no moría en la cruz, sirviendo a los seres humanos, dando su vida, ninguno de nosotros estaría hoy acá sentado. Ninguno de nosotros estaríamos en la eternidad. ¿Vieron la humildad de nuestro Señor? Así que cuando alguien te ofende o te agravia, ahí te vas a dar cuenta del orgullo. Si tú perdonas rápidamente, hay humildad. Porque vos dices, si a mí Cristo me perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano? Y te arreglas y seguís. Pero hay algunos que podemos estar guardando años amarguras por algo que era pequeño y solamente era cuestión de ser humilde y perdonar. ¿Te pones a la defensiva ante cualquier crítica o desacuerdo? ¿Cómo te va cuando alguien te critica o está en desacuerdo contigo? ¿Cómo reaccionas? ¿Estás criticando y juzgando continuamente a tus hermanos y lo que hacen pensando que si tú estás haciendo, pensando que tú sí estás haciendo lo que se espera de un cristiano? El murmurar de otros, el andar juzgando lo que otros hacen, es una forma de orgullo y de falta de humildad. Porque a veces uno se cree superior a otros por todo lo que uno hace, ¿sí o no? Y uno dice, yo sí vivo como un cristiano debe vivir. Ahí ya orgullo lejos, en la oscuridad, hermano, arrepiéntase de su maldad. Eso no es algo bueno. Si usted piensa que está siendo el cristiano correcto y que está bien y empieza a menospreciar a otro por eso, ha caído en el orgullo, querido hermano. No se compare. Compárese con Cristo para que siga humilde. Porque al compararse con Cristo, sigue descubriendo que hay maldad en usted y suciedad en usted que debe ser limpiada y tratada. ¿Agradeces por el servicio de tus hermanos y hermanas en Cristo o te quejas pensando que tú lo hubieses hecho mejor? Saben, hay hermanos, ahora vamos a empezar una obra, ¿no? Ahí en la reunión de miembros se van a enterar.
queremos construir los baños. Y al hermano que ahora le digo, hermano, tenés que tener un corazón humilde, le decía ahí a uno de los hermanos. Porque los hermanos que son albañiles de la iglesia te van a herir. Van a juzgar tu obra, van a decir, yo lo hubiese hecho de esta manera. Le digo, eso va a pasar, pero no te detengas, porque tienes que ser humilde. Tenés que tomar en cuenta lo que te digan y seguir haciendo la obra. Porque al final de cuentas, yo solamente soy un siervo, que estoy sirviendo al Señor, que estoy preso en el Señor y estoy haciendo una obra. ¿Sí? Entonces, hermanos, dejemos de juzgarnos unos a otros cuando nos servimos. Puede ser que el bizcochuelo de la hermana salió así y el tuyo salga así. Pero hermano, lo hizo. Al final la hermana lo hizo. Tú le pones 5 huevos, la hermana 2. Eso a ti no te hace mejor y eso a ti no te hace inferior. No nos juzgamos, somos humildes. Así tiene que caminar un cristiano, hermanos. Y si esto hay en la iglesia y seguimos creciendo en esto, cuando alguien entre acá, no va a decir, sino Cristo está en medio de ustedes. Porque nos amamos los unos a los otros, buscando servirnos y priorizarnos los unos a los otros. Amén. Vamos a ponernos de pie, ha sido larga la predicación. Vamos a agradecer al Señor. Bendito Dios y Padre, te queremos dar muchísimas gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque, Señor, tú eres tan bueno con la iglesia y nos has dejado una forma tan clara de ver de qué manera debemos caminar como cristianos. Señor, hoy estamos en el mes de la Biblia y gracias te damos porque tu palabra ha llegado a nosotros en nuestra propia lengua y en nuestra propia lengua, Señor, tú nos hablas. Y no nos hablas para llenar nuestros cerebros de conocimiento, sino para confrontarnos, movernos a vivir una vida que te honre y que pueda bendecir a los que están al lado nuestro. Señor, te queremos pedir de tu gracia para buscar ser humildes en medio de la congregación donde estamos. Señor, danos de tu gracia para que veamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Danos de tu gracia, Señor, para que no busquemos ser servidos por nuestros hermanos, sino que nosotros podamos buscar servir a nuestros hermanos. Señor, danos de tu gracia para que nosotros busquemos priorizar a nuestros hermanos a pesar de todas las cosas que estamos haciendo en el día a día para poder asistirles, Señor. Señor, guárdanos del orgullo pecaminoso, de este orgullo de pensar de nosotros como si nosotros fuéramos algo, siendo que no somos nada, Señor. Señor, danos de tu gracia para recordar a aquel que fue humilde y era digno de toda gloria y honor, a Cristo Jesús, quien estuvo dispuesto a renunciar a todo para, tomando forma de siervo, morir y darnos una salvación tan grande. Señor, gracias. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de aquellos que se esfuerzan día a día y semana a semana en buscar servir a los hermanos, de diferentes formas, Señor, a veces visibles y a veces invisibles. Y Señor, y en aquellos que todavía necesitamos crecer en humildad, danos de tu gracia para ser sensibles a la necesidad de otros, para poder así glorificarte y mostrar verdadero amor, Señor, no de palabras, sino en hecho y en verdad. En Cristo Jesús te agradecemos, te pedimos estos favores, Señor. Amén.